Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Cuando abrimos las gráficas al inicio del día, todos tenemos la misma pregunta: ¿hacia dónde va a ir el precio hoy? Muchos traders saltan directamente a los time frames pequeños, buscan una entrada rápida sin antes detenerse a entender la dirección diaria más probable que puede llegar a tener el precio. ¿Y pues cuál es el resultado? Operaciones en contra de tendencia, stop loss innecesarios y una constante frustración. Así que en este video te voy a enseñar formas que puedes utilizar para detectar la dirección del precio en el día y evitarte, algunas pérdidas que son totalmente innecesarias. Sin más, vamos a comenzar. El primer punto, digamos, que es observar la vela del día anterior. O sea, en la temporalidad de diario observas la vela del día anterior. Esto puede llegar a parecerte un poco obvio, pero realmente muy pocos lo llegan a aplicar con seriedad o realmente lo llegan a tomar en cuenta. Digamos que si la vela anterior cerró con fuerza alcista, dejando cuerpo amplio y poco rechazo, o sea, no fue con mecha, esto significa que la presión compradora dominó la sesión. Entonces, ¿qué podemos llegar a esperar? Una continuidad de ese movimiento, o sea, podemos llegar a esperar para el día siguiente una continuidad en esa dirección, al menos hasta que el precio llegue a tomar una liquidez que pueda llegar a revertirse. Pero por otro lado, si fuera que la vela previa diaria fuera fuertemente bajista, pues esto refleja que la dirección quizás más probable para el día sea en esa dirección. Pero aquí está un detalle clave. No se trata de copiar la vela anterior, sino de interpretarla, de usar todas estas formas que yo te voy a comentar ahora para ponerlas en contexto y tener como una perspectiva más amplia. Cerró en máximos o mínimos, dejó mecha larga, estaba mostrando rechazo, llegó a tomar liquidez. Digamos que la vela diaria previa es como el resumen de intenciones del mercado. Te puede dar como una buena perspectiva, un punto de partida para de esta manera poder comenzar tu lectura. Vamos a ver un ejemplo en el gráfico real. Por ejemplo, digamos que nosotros nos encontramos aquí en la temporalidad diaria, estamos en el euro dólar, que podemos llegar a observar que la última vela diaria cerró por encima de la anterior con cuerpo. ¿Esto qué pasa? Me está demostrando fuerza hacia esa dirección. Entonces, ¿qué yo puedo llegar a hacer? Yo puedo llegar a bajar a temporalidades menores como 4 horas, 1 hora y 15 minutos para así buscar zonas, buscar rompimientos de estructura a favor de esa dirección alcista según las confirmaciones de la estrategia para así aprovechar esa dirección alcista. Y como pueden observar, así fue, el día fue alcista. Igualmente, cuando ya vamos entonces al siguiente día, estamos en la temporalidad diaria, esto nos puede ser muy útil para poder detectar la dirección más probable que pueda llegar a tomar el precio. Vamos a la temporalidad diaria, observamos máximos y mínimos de la vela anterior. Si el precio me supera cualquiera de esos dos con cuerpo, es muy probable que la dirección del próximo día sea continuación. Entonces, como pueden observar, en este día el precio no cerró por encima con cuerpo, por tanto hay una alta probabilidad que al día siguiente sea igual de alcista, como pueden llegar a observar. Ahora vamos a ver otra forma, o sea, lo mismo para poder llegar a detectar la dirección más probable, que vendría siendo marcando puntos de liquidez importantes. ¿Y cuáles son esos puntos de liquidez importantes? Pueden ser highs o lows diarios, highs o lows semanales. Por ejemplo, como mismo les estaba diciendo, marcan el alto y el bajo de la vela diaria. Si el precio les cierra por encima del alto, digamos, pero lo hace con una mecha y al momento se revira hacia el lado contrario, o sea, mostrando un rechazo hacia esa dirección alcista, pues eso significa de que es muy probable de que entonces el día siguiente, luego del precio haber tomado esa liquidez de un alto diario o de un alto semanal inclusive, que es muchísimo más importante, es muy probable que el precio tenga que hacer una reversión y por tanto operas en esa dirección. Vamos a seguir viendo, por ejemplo, aquí en diario, que podemos observar que el día igual el precio nos llegó a superar el alto. Vamos a ver entonces el día siguiente, el precio, podemos observar que el otro día el precio tuvo un movimiento alcista, llegó a liquidar el alto del día anterior
y por tanto hizo un rechazo. Ya basados en eso, ¿qué podemos llegar a tomar en cuenta? De que luego de este rechazo y de esta toma de liquidez podemos llegar a tomar en cuenta que la dirección más probable para ese día va a ser la bajista. Y entonces digamos que qué punto encontramos bastante cerca que podríamos llegar a trazarnos como liquidez, podríamos llegar a trazarnos como punto objetivo este low diario. Vamos a observar qué nos hace el precio, pues eso justamente pueden ver que se dio la dirección bajista. O sea, estos parámetros son para que ustedes los lleguen a tomar en cuenta para así puedan tener una perspectiva más amplia y poder detectar la dirección más probable en diario. Luego que ustedes observen eso en diario, pueden llegar igualmente a bajar a la temporalidad de 4 horas, que aquí es donde entramos, por ejemplo, a otras formas de poder llegar a detectar la dirección más probable. Igualmente, si en 4 horas, por ejemplo, en este punto ustedes están observando, fíjense que aquí teníamos como lows relativamente iguales y ¿qué fue lo que hizo el precio? El precio lo sacó con apenas una mecha. Déjenme ampliarles acá para que puedan verlo mejor. ¿Qué hizo el precio? Teníamos lows relativamente, fíjense, iguales, que hizo el precio, bajó, hizo un fuerte rechazo y ahora va hacia el alza. También que podíamos llegar a observar cuando mirábamos en 4 horas, podíamos ver de que aquí nosotros teníamos como una zona de demanda. ¿Y qué fue lo que hizo el precio? El precio sacó esa liquidez de lows que tenía y entró a esta zona. ¿Ven? Y automáticamente hizo una reacción en el alza. Entonces ustedes saben que si ustedes por supuesto operan intradía, pueden llegar a tomarlo mucho en cuenta, bajan a temporalidades como 1 hora, 15 minutos y entonces se basan para buscar confirmaciones para poder irse a favor de ese movimiento, pero no es que van directamente a 15 a 5 minutos y van directo a operar. No, es importante tener una perspectiva más amplia y para eso, para poder que tus entradas tengan una mayor probabilidad y más en cuestión de dirección, tienes que apoyarte obligatoriamente de las temporalidades altas. Empiezas desde diario, 4 horas y puedes tomar en cuenta básicamente eso, el alto, el mínimo de la vela diaria en 4 horas, las tomas de liquidez importantes e inclusive las zonas de oferta y demanda, imbalances, donde el precio cuando llegue puede llegar a reaccionar, porque fíjense que en diario, ¿qué podíamos llegar a observar? Podíamos llegar a observar, fíjense, que el precio llegó a tomar el bajo, o sea, de la vela del día anterior y además ese bajo que nosotros habíamos llegado a trazarnos, o sea, llegó a tomar liquidez de 2 bajos de días anteriores y hizo un fuerte rechazo, o sea que había ya una alta probabilidad de, si tú te encontrabas en ese momento en el mercado, de una dirección alcista. Además que cuando bajabas a 4 horas podías llegar a observar que habían bajos relativamente iguales y que tenías una zona de demanda que el precio fue directamente a ella, lo cual te hacía más probable y luego bajabas a temporalidades menores para refinar esa entrada y poder tomarla. Y ahí es donde entramos a la otra forma de detectar la dirección. Ya tenemos en diario poder detectarla. Por ejemplo, si la vela te cierra por encima, si te cierra por debajo con cuerpo, sabes que hay una alta probabilidad de que el precio continúe en esa dirección. Y si, por ejemplo, en diario observas de que, por el contrario, lo que te hizo fue un rechazo, una toma de liquidez del high o el low diario, es muy probable que el precio entonces vaya en la dirección opuesta luego de esa toma de liquidez. Entonces, ¿qué tú haces? Tú vas buscando, o sea, ya vas bajando a temporalidades menores para refinar tu entrada y esperar las confirmaciones necesarias para aprovechar el movimiento. Entonces, además de eso, se dan cuenta que en la temporalidad de 4 horas también pueden llegar a tomar en cuenta puntos claves de liquidez y zonas de oferta y demanda, imbalances. Como pueden observar, aquí el precio tenía liquidez, llegó a esa zona de demanda y automáticamente reaccionó a favor. ¿Qué es otro aspecto que pueden llegar a tomar en cuenta para cuestión de dirección? Viene siendo las zonas de descuento. Por ejemplo, aquí en 4 horas yo puedo observar que hay como un movimiento alcista del precio
Entonces, si yo trazo FIBO desde el punto más bajo hasta el punto más amplio, aquí tengo un 50% de descuento y más abajo descuentos más premium. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que hay una alta probabilidad de que el precio, cuando me llegue alguno de esos descuentos, se pueden empezar a buscar compras a favor del movimiento. De igual forma que si, por ejemplo, tengo confluencias necesarias, puedo llegar a ejecutar ventas con el objetivo de que el precio vaya a tocarme estas zonas de descuento. Todas esas formas para poder llegar a tomar en cuenta la dirección son para que no directamente te bases en eso solo, sino para que lo utilices como forma, como una confirmación extra o un parámetro para tu operativa. Porque digamos que es muy importante tomar en cuenta la estructura del mercado, porque la estructura no engaña, porque refleja hacia dónde fluye el dinero. Si el precio viene marcando máximos y mínimos ascendentes, pues la dirección más probable viene siendo la alcista. Puede que haya retrocesos porque obviamente el mercado está compuesto por impulsos y retrocesos, pero digamos que el contexto general sigue siendo claro en cuestión de compras. Si por el contrario ves máximos y mínimos descendentes, pues la tendencia está siendo bajista, aunque el precio haga rebotes momentáneos. Un error común es confundir con retrocesos temporales y querer operar en contra. Eso es un aspecto muy importante a llegar a tomar en cuenta, de querer operar en contra de la tendencia. Pero la clave es llegar a preguntarte, ¿dónde está el último máximo importante? ¿Dónde está el último mínimo validado? ¿Ha roto estructura recientemente o la ha respetado? Por eso es importante saber detectar la estructura bien del mercado, dónde hubo un chosh, dónde hubo un boss, o sea, un cambio de estructura, continuación de la tendencia. Un simple repaso de estructura en 4 horas y diario puede llegar a ahorrarte muchísimos stop loss, porque no importa cuántos patrones de entradas quieras buscar en 5 minutos, por llegar a decirlo de una manera. Si estás en contra de la estructura principal del movimiento general, pues las probabilidades van a estar bastante en tu contra y realmente no queremos eso. Ahora, un punto importante también que vamos a bajar entonces un poquito viene siendo cómo funcionan las sesiones. El mercado no abre igual en todo momento. Hay momentos de más alta volatilidad, hay momentos de acumulación y momentos de manipulación. Por ejemplo, la sesión asiática suele marcar un rango, altos y bajos relativamente contenidos. Entonces digamos que ese rango es como una trampa inicial. ¿Qué sucede en Londres? Generalmente Londres toma liquidez de uno de esos extremos, si barre los mínimos de Asia y reacciona fuerte hacia arriba, y entonces cuando toma esa liquidez de esos mínimos lo hace con una mecha, muestra bastante rechazo, probablemente la dirección pueda llegar a ser alcista. Y si por otro lado rompe los máximos y rechaza con fuerza, pues la dirección tiende a ser bajista. Finalmente, en Nueva York, digamos que se suele dar confirmación o extensión de ese mismo movimiento. Esto es bastante clave, ya que el rango asiático, digamos que es un poco, sirve como el ancla del día. Y si aprendes a leer dónde se liquida y cómo reacciona el precio, principalmente si operas Londres, que puede serte muy útil, pues tendrás una ventaja brutal para lograr anticipar la dirección del mercado en esas sesiones. Porque bueno, un ejemplo de eso mismo es, miren acá. Déjenme desmarcar esto acá. ¿Qué pueden llegar a observar en este punto? Esta es la sesión asiática. ¿Qué pueden llegar a ver? El precio estuvo bastante lateral, el precio estuvo consolidando bastante en la sesión asiática. ¿Y qué fue lo que hizo? Apenas unas horas o unos minutos luego de la apertura, el precio manipuló, o sea, salió de esa consolidación, de esa acumulación en la que se encontraba el rango asiático, liquidó el low del mismo y automáticamente tuvo una reacción hacia el lado contrario, alcista. Por eso, principalmente para los que llegan a operar la sesión de Londres, fijar y tomar en cuenta el alto y el bajo de Asia y tomarlos en cuenta como liquidez puede serles bastante útil para poder apoyarse a la hora de detectar la dirección más probable que pueda llegar a tener el precio, porque por supuesto eso no lo es todo, porque fíjense en este caso cuando observamos aquí que podemos llegar a ver que el precio cuando comenzó Londres, bueno, prácticamente este día el precio no llegó a liquidar ni el alto ni el bajo de Asia en Londres.
Londres, ya lo hizo luego prácticamente unos minutos antes de la sesión de Nueva York. Yo principalmente tengo acá marcado, como pueden observar, los horarios fundamentales en los que tomo en cuenta estas sesiones. Asia lo tengo marcado desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana, o sea, 2 de la mañana, horarios basados en horario Nueva York. Y Londres lo tengo desde las 3 de la mañana, que es la apertura de la Bolsa de London, pero lo tengo marcado hasta las 6 de la mañana, que son los horarios que, bueno, yo opero esas sesiones determinadas. Y Nueva York lo tengo desde las 8 hasta las 11 de la mañana, para que lo lleguen a tomar bastante en cuenta eso. Por ejemplo, miren aquí igual que pueden observar de que el precio nos llegó a sacar como liquidez el alto de Asia y automáticamente Londres, que fue una completa distribución bajista. Entonces, uno de los puntos de liquidez, si se recuerdan, importantes que les comenté al principio del video, por supuesto, los altos mínimos diarios e inclusive de semanas anteriores, pero también están los altos iguales, bajos iguales y también los altos y mínimos de las sesiones principales. Entonces, principalmente para los que operan en Londres, el alto y el mínimo de la sesión asiática, del rango asiático, puede ser de mucha ayuda. Y si se dan cuenta, bueno, ya luego en la sesión de Nueva York el precio continuó un poco con el movimiento y acá fue directamente a tomar liquidez de un low de días anteriores. Hizo un rechazo y luego fue a la dirección opuesta. Todos estos son aspectos que pueden llegarle a ser muy útil para poder de esta manera detectar la dirección más probable que pueda llegar a tener el precio. Quiero que te quedes con esta idea porque el mercado no es aleatorio y la dirección diaria se puede leer si sabes a dónde mirar. La vela previa, la estructura, las sesiones, los imbalances, las zonas importantes, son lentes diferentes para llegar a interpretar como la misma realidad hacia dónde puede llegar a fluir probablemente el precio hoy. Así que deja de entrar al mercado sin mapa antes de pensar en entradas. Dedica unos minutos cada mañana a repasar esos puntos, a llegar a tomarlos en cuenta. Y de esta manera vas a notar la gran diferencia. Vas a lograr apartar ese ruido y vas a poder operar un poco más alineado con las probabilidades un poco más a tu favor. Si este video te ha dado claridad, déjame un comentario comentando si utilizas alguno de estos métodos en tu operativa. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, me lo puedes dejar sin ningún tipo de problemas. Espero que te haya gustado este video y bueno, te veo en la próxima.